bien, bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos al curso de Proyectos 3 de código FG 158. Estamos en la semana número 8 con el tema costo de capital promedio ponderado. Mi nombre es Rudy Alejandro Matías Martínez, encargado del curso para este semestre. Damos inicio con el objetivo de la clase, que es conocer los conceptos y procedimientos básicos sobre el costo de capital promedio ponderado. Tenemos que el costo de capital promedio ponderado es una medida financiera la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear algún proyecto en específico. Como recordamos, tenemos diferentes fuentes de financiamiento y necesitamos fuentes de financiamiento al momento del manejo de una empresa. Muchas veces nosotros necesitamos financiar una actividad en específico, necesitamos financiar algún procedimiento o bien todo nuestro proyecto o toda nuestra empresa necesita un financiamiento. Este financiamiento en algunas oportunidades es un financiamiento externo por medio de un banco, por medio de un préstamo, el cual nosotros estamos adquiriendo un compromiso de pago. Como lo hemos visto en las clases anteriores, estos compromisos de pago conllevan un porcentaje de interés. Estos porcentajes de intereses muchas veces son muy elevados, los cuales nosotros debemos de considerar o de tomar una decisión acertada para el beneficio de nuestra empresa. También debemos de considerar de que el financiamiento es importante. El no tener un financiamiento o el no tener un capital limita muchas veces el poder innovar, el poder trabajar en mi empresa. Entonces nosotros debemos de tener claridad en que necesitamos un financiamiento, necesitamos una fuente que va a proveer de este capital para una actividad en nuestro proyecto o bien para un proyecto en específico. Tenemos que para calcular el costo de capital promedio ponderado, se requiere conocer los montos, las tasas de interés y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas. Entonces es importante que nosotros reconozcamos qué monto se nos proporcionará, cuál va a ser ese capital que nos van a proporcionar, cuál es la tasa de interés por ese monto proporcionado y cuáles son los efectos fiscales, qué compromisos nosotros estamos adquiriendo o bien qué beneficios estamos adquiriendo por medio de este financiamiento. Y bien, muchas veces no solo es una fuente de financiamiento, no solo es una empresa, no solo es un banco, sino que también puede ser la misma sociedad o los propietarios de la empresa, ¿sí? O propietarios o iniciadores del proyecto que nos van a proporcionar ese financiamiento. Tenemos que comparativamente, sin entrar al detalle de la evaluación del proyecto, el costo de capital promedio ponderado debe de ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear. O expresado en otro orden, el rendimiento del proyecto debe de ser mayor al costo de capital promedio ponderado. Es decir, que las ganancias deben de ser mayores a lo que nosotros tenemos que pagar. Debe de ser mayor de las cantidades que nosotros o de los montos que se nos fueron proporcionados. Es decir, de que nuestra rentabilidad tiene que ser mayor o el rendimiento o las ganancias deben de ser mayores a las inversiones que nosotros estamos realizando. El tener este mayor rendimiento, el tener esta mayor ganancia, nos garantiza el éxito de nuestra empresa, garantiza también el poder llevar a innovaciones, el poder llevar al posicionamiento de nuestra empresa, el poder posicionar de manera adecuada la marca que nosotros estamos trabajando. Nosotros debemos de tomar en cuenta que al momento de aceptar
o de buscar o de establecer un financiamiento externo, debemos de tener una garantía de rendimiento. Es decir, que nosotros debemos de garantizar que nuestras actividades van a proporcionar el rendimiento adecuado, van a proporcionar las ganancias necesarias para poder funcionar como empresa y no solamente para trabajar y poder pagar el préstamo que se realizó. ¿Sí? En algunas oportunidades, el no realizar estos análisis, el no establecer cada uno de los porcentajes, el no establecer cada una de estas acciones, solo hace que la empresa trabaje para poder pagar los intereses, que solo hace que la empresa trabaje únicamente para pagar el préstamo, donde no garantiza eh, ganancias y en algunas oportunidades lleva a un endeudamiento, lleva al fracaso de la empresa. Tenemos nuestro caso práctico, donde se tienen fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto cuyo monto total a fondear es de 400 quetzales y cuya rentabilidad es del 11%. Acá tenemos un proyecto que necesita un fondo de 400 quetzales. Al tener esta disponibilidad de fondos o al tener este fondo de 400 quetzales, se obtendrá una rentabilidad del 11%. Es decir, de que este proyecto al momento que se ejecute va a obtener una rentabilidad del 11%. En este punto o en este momento tenemos la incertidumbre de dónde proviene el financiamiento, de dónde nosotros vamos a obtener ese capital para el funcionamiento de este proyecto. El primer o la primera fuente de financiamiento es por medio de por medio de un préstamo con alguna institución crediticia por un monto de 200 quetzales a una tasa de interés anual del 15%. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta ISR, cuya tasa es del 30%. Muy bien, acá se nos da el la primera fuente de financiamiento es por medio de una institución crediticia o por medio de un banco, el cual nos va a dar 200 quetzales, donde se tendrá una tasa de interés anual del 15%, pero que estos van a ser deducibles del impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre la renta es equivalente al 30%. También tenemos por medio de un capital social, que es representado por acciones comunes por un monto de 200 quetzales, con un derecho a pago de dividendos equivalentes al 12% anual, los cuales no son deducibles del ISR. Es decir, que los otros 200 quetzales o el otro 50% que necesitamos para financiar nuestro proyecto, lo vamos a obtener por medio de un capital social, es decir, por medio de la reunión de la sociedad o de la reunión de los fondos por medio de una sociedad. Entonces tenemos que el costo de capital promedio ponderado calculado equivale al 11.25%, lo cual es mayor a la rentabilidad del proyecto, financieramente no sería viable. Muy bien, acá ya tenemos el resultado. El costo de capital promedio ponderado es equivalente al 11.25%, es decir, que es 0.25 mayor a la rentabilidad de nuestro proyecto. ¿Y cómo obtuvimos este resultado? Tenemos la fuente del financiamiento, que es por medio de un préstamo y un capital social, ambos con un monto de 200 quetzales. La proporción total, es decir, qué porcentaje tiene cada uno, que es del 50%, el costo antes del ISR, es decir, acá el 15% y el 12% para el capital social, el beneficio fiscal para el préstamo es del 30%, para el capital social es del 0%, el costo después del ISR es del 10.50% para el préstamo, es decir, únicamente esta cantidad es la que
que nosotros vamos a financiar y el capital social sigue siendo del 12%. Entonces el costo, el capital promedio ponderado para el préstamo es del 5.25%, mientras para el capital social es del 6%. Es decir, que acá este 10.50% lo obtuvimos de multiplicar 15 por 1 menos 0.30, que es el beneficio fiscal. Esto nos da equivalente al 10.50%. El costo del capital promedio ponderado es equivalente a este porcentaje, ¿sí? En este caso, tenemos 10.50, que es el costo después del ISR, 10.50 dividido el 50% es igual a 5.25%. El 12% es equivalente para el costo del 6%. Al hacer la sumatoria, obtenemos 11.25%. Es decir, que este procedimiento de financiamiento, tanto el préstamo como el capital social, nos llevan a una cantidad que no es rentable o que no representa una rentabilidad financiera para este proyecto. Bien, y por último tenemos las preguntas de estudio. La pregunta número 1, ¿cuál es la medida financiera la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales? Pregunta número 2, ¿qué pretende financiar el costo de capital promedio ponderado? Pregunta número 3, ¿qué es lo que se requiere para calcular el costo de capital promedio ponderado? Pregunta número 4, ¿cuál es el criterio de elección del costo de capital promedio ponderado? Y pregunta número 5, ¿cuál es el factor de éxito para el costo de capital promedio ponderado? Muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo en las próximas clases.